¿Están bien? Bueno, se ven bien, como si vinieran de la guerra. ¿Cierto? Es bueno estar en la soleada California. Yo soy de la soleada Seattle. Ya, basta. Pero, no, es realmente bueno estar aquí con ustedes. Y, con eso dicho, yo pastoreo una iglesia en Seattle. Me engañaron para que la pastoreara, pero, la estamos pasando bien. He estado casado durante 13 años. Tenemos... gracias, gracias. 13 años, tenemos 3 hijos. Zion, que tiene 8. Elliot, a quien llamo El Dog o El Diesel, él tiene 6. Y la pequeña Gracie, Ray Ray, tiene 4. Ellos son una bendición para mí. Yo creo que mi esposa, mi bella esposa, debe estar por aquí en algún sitio. Ahí está, mi bella esposa, la mujer de mi juventud, Chelsea. Chelsea, ¿podrías poner de pie? Claramente, Dios hace milagros. Él hace milagros. Y nuestras madres eran mejores amigas, estaban embarazadas al mismo tiempo y dijeron, tengamos un niño y una niña, para que luego se casen. Es una historia real, es la única novia que he tenido. Digo, cuando encuentras la correcta, no tienes por qué seguir buscando. La primera vez que la vi en esos pañales Huggies en la guardería de la iglesia, dije, esa es mi chica. Hola. Así que, de cualquier forma, hey, realmente es un privilegio y es muy difícil expresar con palabras el honor tan grande que es para nuestra familia estar aquí en la iglesia Saddleback. Yo sé que ustedes lo saben, pero la fe de ustedes es reconocida en todo el mundo, ¿lo sabían? Déjenme decirles que ustedes son bendecidos. Estoy agradecido por sus pastores, por sus líderes. Era necesario darle un tiempo como este al pastor Rick, a la pastora Kay y a los demás líderes para respirar un poco. El consuelo y el luto es tan santo, tan sagrado, es tan necesario. Tuve la oportunidad de venir a ver a muchos de mis amigos. El pastor Perry Noble estuvo aquí la semana pasada. Él es un amigo muy querido, él es un hombre salvaje, ¿no es así? Hay otro pastor viniendo de Seattle la próxima semana, pero el pastor Mark Driscoll, él no está ni cerca de ser tan guapo como yo, pero él es... él es un buen amigo, él es un gran hombre y todos estamos aquí porque amamos a su pastor y también amamos a esta iglesia. Y me gustaría decir que la grama no crece más verde de lo que crece aquí. Eres bendecido de ser parte de esta comunidad y si eres un invitado, nos alegra que estés aquí. Acabas de entrar en una de las mejores iglesias del mundo. Así que eres parte de la familia. Alégrate con nosotros, involúcrate. Nos alegra mucho que estés aquí. ¿Cierto? Bien, estamos continuando con nuestra serie. Estamos continuando con la serie Sígame, hablando acerca de seguir a Jesús. ¿Podrías ir conmigo a Mateo, capítulo 9, versículo 9? Mateo capítulo 9 y versículo 9. Y escogí este pasaje en particular. 7 veces Jesús específicamente llama a un individuo utilizando la palabra sígueme. Este es uno de esos 7. Y aquí Jesús llama a Mateo. Está aquí en el Evangelio de Mateo. En este punto Mateo era aún un recolector de impuestos. Y Jesús dijo esto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esa debe ser la mejor petición que alguna vez haya escuchado. Sígueme. Y me gustaría decir que esa es posiblemente la invitación más extravagante y extraordinaria en la historia humana. Dios invitando a un ser humano o a la humanidad a seguirle a Él. Me gustaría que envolviéramos nuestros cerebros alrededor de las implicaciones de esta invitación, que sin duda alguna está disponible para ti y para mí, justo aquí en esta tarde soleada de domingo, aquí en California. Siento que me quiero mudar. La verdad es que sí quiero, para que lo sepan. Pero quisiera que vayamos a un pasaje en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Y si no puedes encontrar el libro de Apocalipsis, estás teniendo un día difícil. Es el último libro de la Biblia. Yo crecí en la iglesia y soy séptima generación de predicadores hasta donde podemos contar, lo que significa que nuestra familia tiene una cantidad extraordinaria de problemas. Pero yo he estado en la iglesia toda mi vida, así que cuando el predicador dice, vamos a Eclesiastés, tu corazón como que brinca y dice, yo no sé dónde queda eso.
pero estoy tratando de facilitártelo. Y si no trajiste una Biblia, tenemos una Biblia electrónica enorme en la pantalla. Pero si lo tienes, puedes ir al libro de Apocalipsis y te lo voy a poner fácil. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y quisiera leer los versos 8, 11 y 17. Y aquí vas a encontrar algunas redundancias. Son palabras de Jesús. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿No es hermoso? Por favor, acompáñenme al verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, para concluir, el verso 17, que es exactamente la misma declaración de Jesús, y dice, el que vivo y estuve muerto. Ese es el verso 18, muy bueno también, pero el verso 17 dice, no temas, dijo Jesús, yo soy el primero y el último. ¿No es eso interesante? El hecho de que Él sea el primero y el último afecta nuestra disposición emocional. El hecho de que Dios sea el primero y el último debería darte estabilidad emocional, debería echar fuera el miedo de tu vida. ¿No es asombroso? Ahora, déjame hacer una pequeña introducción para luego orar y comenzar esta jornada. La palabra sígueme, una invitación hecha a 7 individuos diferentes en 7 ocasiones diferentes en las Escrituras, que ahora por supuesto aplica para ti y para mí. La misma invitación está disponible para ti y para mí. De hecho, nosotros también podemos escoger seguir a Jesús. Esta declaración, sígueme, tiene una implicación muy importante que espero que tú y yo recibamos. Y esa implicación es esta. Dios o Jesús es primero. Él es primero. Cuando sigues a alguien, ese alguien a quien estás siguiendo es primero. Así que quiero que podamos entender más de las implicaciones prácticas del hecho de que Dios es primero. ¿Estás conmigo? ¿Orarías conmigo? Jesús, te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias por este libro precioso. Pedimos ahora, por el poder del Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ver la belleza, la majestad y la gloria de Jesús. Ahora, en este breve momento, quiero que nos encontremos contigo, Jesús. Gracias por tu gracia. Y oro para que los Kings de Sacramento nunca logren los playoffs en toda su historia. En el nombre de Jesús, y todos dicen, y estoy hablando muy en serio. Alguien robó nuestro equipo y queremos robarle el suyo, pero es una larga historia. Hablando de eso, ¿cuántas personas competitivas hay aquí? ¿Hay alguien que sea competitivo? ¿Alguien a quien le guste competir? Por allá afuera, allá tenemos a alguien competitivo. Yo soy una persona realmente competitiva. Digo, de verdad soy competitivo. Soy tan competitivo que odio perder más de lo que amo ganar. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Que la emoción de ganar no puede superar la depresión total que siento cuando pierdo. Simplemente no soporto perder. El segundo lugar es el primer perdedor, ¿ok? A mí no, yo detesto perder. Las victorias morales es un concepto creado por los perdedores, ¿ok? Porque las personas que ganan no tienen victorias morales, simplemente tienen victorias, exacto. Así que yo en verdad, yo simplemente creo en ganar y en ser el primero. Ahora, eso hace que sea realmente difícil criar niños en el siglo XXI. Particularmente, Dios bendiga a los Estados Unidos, pero particularmente en este país. Ahora, puede que no te des cuenta, puede que hayas criado a tus hijos, que ya tengas nietos. Déjenme ilustrarles sobre el estado de los atletas en Estados Unidos. Particularmente los mocosos, pequeñitos, los niños atletas, no es para nada bueno. Tenemos que hacer algunos cambios, gente, ¿está bien? Tenemos que hacer alguna legislación o algo. Yo no estaba al tanto, pero como les dije, tenemos niños de 8, 6 y 4 años. Cuando nuestro niño de 8 años tuvo suficiente edad para jugar soccer, t-ball y fútbol, por supuesto que lo involucramos. Él es un atleta extraordinario como su padre. Y... ¿de qué se están riendo? Así que estallamos. Yo estallé. Ahora, antes de que continúe, déjame decirte que yo crecí con unos excelentes padres, excelentes predicadores y todo eso. Ahora, mi padre también estaba apasionado por todos mis intentos de atletismo, ¿está bien?
Como cuando yo tenía 12 años y estaba en el equipo de fútbol y mi papá mandó que le pusieran el nombre del equipo en una gorra. Está bien, él usaba los colores del equipo. Yo tenía 12 años. Es incómodo, ¿saben? Él estaba gritando el Empire de la liga. Yo le dije, papá, ellos van a tu iglesia. Esto es incómodo, ¿sabes? Pero él algunas veces no se podía controlar. Estaba tan involucrado, estaba tan apasionado. Y yo recuerdo cuando tenía 10, 11, 12, 8, 9. Yo juraba que nunca sería esa clase de padre. No lo haré. Yo seré cool, tranquilo y apartado. Y luego, mi hijo de 4 años se unió al equipo de soccer. 4 años, ¿saben? Apenas si puede hablar. 4 años. Y ni siquiera es soccer de sala, con este plexiglas alrededor. Es como el hockey. No sé si es hockey o soccer, me confundo. Pero igual ni siquiera rebota. Así que estamos dentro de una sala. Él tiene 4 años. Y de pronto se aparta, ¿ok? De pronto se aparta de la manada. ¿Saben? Cuando tienen 4 o 5 años, ellos solamente rodean la pelota. Él de pronto se aparta, accidentalmente, por supuesto. La bola sale rodando, él se sale de la manada, él corre, yo empiezo a correr detrás del plexiglas gritando, ¡Zion! Ese es su nombre. ¡Anota! ¡Dispara! ¡Patea! Él está corriendo, viéndome, accidentalmente patea la pelota. Apenas llega a la meta, yo me jalo la camisa y me la pongo en la cabeza, porque eso es lo que hacen en Europa, y comienzo a correr, gritando, ¡Gol! En serio. Y de pronto me doy cuenta que yo soy mi papá. Así que comienzo a preguntarle a los papás, a las mamás, a las niñeras, ¿saben? ¿Cuál es el puntaje? ¿Cuál es el puntaje? Y ellos me vieron con una cara de pánico, de terror. ¿Qué clase de ser humano haría semejante pregunta? Este es el siglo XXI. ¿Acaso no sabes? Y yo, ¿qué? ¿De qué se trata? Aquí no llevamos la cuenta. ¿Que no llevamos la cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Vamos a quedar empatados? Eso es como besar a mi hermana. ¿Qué? Esos son los Estados Unidos. Nosotros siempre ganamos. En los Juegos Olímpicos no ponemos las medallas de plata sobre las cajas, solo las de oro. Solo las de oro. ¿Qué quieres decir con que no llevamos la cuenta? Así que ese día hice un voto. Te lo juro, hice un voto, ¿ok? Mi mamá me dijo que no jurara, pero es muy tarde. Hice un voto. Vi a mis 2 hijos y les dije, tengo algo que decirles. Así es, chupen sus bolsitas de jugo. Cómanse sus barras de granola Nature Valley, pero tengo noticias para ustedes. Yo llevaré la cuenta del puntaje. Sí. Oh, sí, puedes estar seguro. Luego del juego de soccer, todos estaban tomándose su Capri Sun y comiéndose sus meriendas de fruta de Costco. Y ellos tuvieron el valor y el descaro de decirme, papá, nosotros acabamos con ese equipo. Le dije, ¿de qué estás hablando? Ese equipo acabó con ustedes. Ustedes perdieron por 6 goles, hijo mío. Así que apúrate, come tu merienda de frutas, termina tu Capri Sun, porque vamos a practicar. Esto es Estados Unidos. ¿Qué significa que no llevamos la cuenta? Ahora, una de las razones por las que amo a Dios es porque Dios siempre gana. Debo admitirlo. Eso me gusta acerca de Dios, no voy a mentirte. Me gusta. Dios no es el segundo en nada. Leímos en Apocalipsis 3 diferentes versos en la misma sección. Dios dice repetidamente, Jesús lo dice repetidamente y es redundante a propósito. Yo soy el primero. No necesitas irte lejos en la Biblia. Justo al inicio de la narrativa bíblica somos confrontados con el hecho de que Dios es primero. De una forma extraordinaria. ¿Sabes Génesis 1:1? Si no lo sabes, déjame decírtelo. Yo lo tengo memorizado. Por eso soy el predicador. De hecho, no lo tengo todo memorizado, solo la primera parte. En el principio, Dios. Detengámonos ahí. En el principio, Dios. ¿Alguien más tiene algún problema con eso? En el principio, Dios. Vamos a ver, ¿puedo tener algo de contexto? ¿El principio de qué? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo llegó allí? En el principio, Dios. ¿Qué te parece como línea de apertura?
para el mejor libro alguna vez escrito. ¿Qué te parece eso como una asunción? La asunción es que crees en Dios. ¿Por qué no deberías hacerlo? Mira a tu alrededor, en el principio, Dios. Ahora, mientras crecía, eso es lo que hacen los hijos de los pastores a sus hijos cuando van a la cama. En lugar de contarles historias graciosas, juegan a preguntas y respuestas de la Biblia. Genial, pero, ¿saben? Yo crecí con ese juego. Mi papá era quien respondía y yo era quien hacía las preguntas. Lamentablemente yo era quien empezaba, pero desde que empezaba ya podía olvidarme de hablar. Pero yo solamente lo empezaba. Pero recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años, yo estaba pensando en un gran enigma. Papá me decía, en el principio Dios, y yo le dije, sí, entiendo, pero, papá, ¿quiénes eran el papá y la mamá de Dios? Él me dijo, no tenían padres. Yo le dije, no, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que nació Dios? No, Él no nació, hijo. Él siempre. No, ¿por qué? Porque Él estaba allí. Él simplemente estaba allí, hijo mío. No, pero ¿quién? Cállate y vete a dormir. Es un misterio, ¿no es así? Génesis 1:1 implica que Dios estaba antes del principio. ¿Lo ves? En el principio, Dios. Él estaba antes del principio. Y lo que es peor, esto implica que Él comenzó el comienzo. ¿Sabes que eres el primero cuando comienzas el comienzo? Dios es preeminente. La primera frase de este libro sagrado, esta narrativa divina increíble, comienza con la asunción de que tú entiendes que antes de que fuera el principio, Dios ya era. Dios era, Dios es y Dios siempre será. Este libro es acerca de Dios, es acerca del Dios que ya estaba allí antes de que hubiera un libro, antes de que fuera el principio, antes de que estuvieras tú o antes de que estuviera yo. Se trata de Él. Él es siempre preeminente. Él es preeminente en este libro. El libro se trata de Él, es para Él y todo se trata de Él. Todo es para Él porque Él es la fuente de la vida como la conocemos. Todo se trata de Dios. Dios es siempre primero. Y esto, por supuesto, es lo que lleva a Jesús a hacer la invitación definitiva. Síganme a mí. Porque yo soy primero. Y el lugar más seguro para los seres humanos siempre es estar detrás de Dios. Es estar siguiendo a Dios. Ahora, la mayor parte del tiempo tomamos esta invitación de parte de Jesús a seguirle y la vemos como un sacrificio. Jesús quiere que nos sacrifiquemos y que vivamos esta vida salvaje y todo eso tal vez sea verdad. Pero yo veo esta invitación de seguirle a Él como la más hermosa invitación a descansar seguro, protegido, en un lugar de provisión. El lugar más seguro donde puedes estar en este planeta, siguiendo a Jesús. Segundo, después de Jesús. Él es primero, Él siempre es primero. La Biblia nos enseña que Él es el primero en nacer, el primero en morir, el primero en resucitar, no en tiempo, sino en posición. Colosenses 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras versiones lo dice aún más claro, en todo Dios es primero. Él es primero. Así que cuando Jesús te dice, sígueme, Él te está diciendo, ríndete ante mi preeminencia. Déjame a mí ir adelante. Déjame a mí ser quien te guíe. Déjame a mí ser primero. Dios es primero y nada puede cambiar su preeminencia. Pero es imperativo que tú y yo nos rindamos y dejemos que su preeminencia cause un impacto en nuestras vidas y principalmente salvación y transformación en nuestras vidas.
quiero hablar acerca de dos implicaciones prácticas de la preeminencia de Dios, que todas se encuentran allí en esa hermosa invitación. Sígueme. Número uno, solo tengo 2 puntos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos sintieron un escalofrío por todo su cuerpo? Este predicador solo tiene 2 puntos. Ya lo amo, gracias, yo también les amo. Número uno, si Dios es primero, Él es más. Él es más. No pretendo insultar tu inteligencia, pero si estuviéramos en una carrera y yo te ganara, que es probablemente lo que ocurriría, eso no es justo, pero vamos a asumirlo. Estamos en una carrera y yo te gano, yo pasaría por la meta final antes que tú. O digamos que tú me ganas, ok, seré humilde. Tú me ganas, nunca, pero como sea, tú me ganas, significa que tú tienes más habilidad atlética. Tú tienes más velocidad. Tú eres más cualquiera de esas habilidades atléticas, la velocidad, tú tienes más de eso. Creo que todos lo entendemos. Cuando Jesús dice, síganme, Él también está implicando que yo soy más. Yo soy más. ¿Por qué es esto tan imperativo? Es imperativo para nosotros que entendamos que no importa lo que atravesemos, lo que enfrentemos, los retos que estemos viviendo ahora mismo, Dios es primero, por lo cual Dios es más. Yo creo que este sentido de que Dios es primero y Él es más, es de mucha importancia para Dios, tanto así que dio tal demostración en los comienzos de la iglesia. Nuestro legado, nuestra herencia, está grabado en un libro llamado Hechos. Los Hechos del Espíritu Santo. Encontramos en Hechos capítulo 2 los comienzos de lo que tú y yo somos ahora parte alrededor del mundo. Algunas 2 billones de personas que ahora siguen a Jesús. Somos parte de este pequeño grupo de un poco más de 100 personas en ese aposento alto en Jerusalén. Ellos estaban allí, estaban reunidos y estaban en medio de un festival judío. Esto se encuentra en Hechos capítulo 2. Y ahora me estoy refiriendo a los primeros 4 versos. 120 personas en el aposento alto estaban celebrando, los judíos de aquel tiempo estaban celebrando un festival conocido como Pentecostés, también conocido como el festival de los primeros frutos. Observa, los primeros frutos. Dios no hace nada por accidente, Él lo hace todo a propósito. Y el festival de los primeros frutos es un festival donde los judíos se reúnen para celebrar los primeros frutos de la cosecha. Era una celebración para decir, la cosecha ya está aquí. Los primeros retoños han llegado. Y era una celebración sobre esto. Era una celebración muy santa y sagrada. Y es en este momento que 120 personas comunes estaban reunidas en el aposento alto cuando de repente algo realmente caótico empezó a ocurrir. Dice que todos estaban allí pensando acerca de Dios, orando y estaban allí cuando de repente, de hecho la Biblia utiliza la palabra de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquellos que hemos estado en la iglesia mucho tiempo, hemos escuchado esto muchas veces. ¿No es eso poético? Eso no es poético, es bizarro. Eso es raro. ¿Puedes imaginarlo? Estaban dentro de un espacio cerrado y de pronto un viento recio comienza a soplar. Digo, los cabellos de todos comienzan a caerse. Era algo alocado. Y de pronto, para colmo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, un sonido simplemente salvaje. Ya sea que hayan podido sentir sus efectos o no, eso se puede debatir, pero de repente hay una visión, hay un sonido y hay una visión. Ambos son rimbombantes, ambas cosas son muy abruptas, ambas cosas son indiscutibles. Un sonido poderoso y ahora la visión. Y la visión son esencialmente bolas de fuego saltando en las cabezas de la gente. ¿De qué estamos hablando? Esto es raro. Ahora, una persona pensante como tú y yo debería preguntarse, ¿por qué el sonido y la visión? ¿Por qué este sonido como viento y por qué las bolas de fuego sobre las cabezas de la gente? ¿Será que tiene algún propósito? ¿O será que todos tenemos que reunirnos y decir, ok, vamos a orar por el sonido del viento? ¿Quién quiere ver bolas de fuego? Vamos a orar. Yo no creo que ese sea el punto. Puede ser porque era la primera
reunión de la iglesia, la primera iglesia y el festival de los primeros frutos. Y Dios vino con un sonido y con una visión para demostrar que Él es primero y que Él es más que una reunión, Él es más que un programa, Él es más que los retos, complejidades y dificultades que esta vida puede ofrecer. Él es Dios. La iglesia de la que tú y yo formamos parte comenzó con un sonido de un viento recio y bolas de fuego. A mí me parece más que obvio que Dios quería dar a conocer que Él es real, que Él es poderoso, que Él está presente y Él es más de lo que estás enfrentando y lo que estás atravesando. Estas 120 personas en el aposento alto no tenían idea que serían parte de un movimiento global que se esparciría a billones. ¿Cómo es eso posible? Es porque Dios es más que una reunión. Él es más que un mártir. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el omnipotente, el todopoderoso. ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué estás atravesando? ¿Cuáles son los retos de tu vida ahora mismo? ¿Puedo hacer una declaración audaz? Dios es más. ¿Con qué enfermedad estás batallando? Dios es más que suficiente. Él es más. ¿Qué pérdida estás lamentando? Dios es más. Yo recuerdo, fui pastor de jóvenes durante 12 años en la iglesia de mi padre. Hace 6 años y medio, él fue diagnosticado con mieloma múltiple, cáncer en la médula ósea y la sangre. Y fue impactante para nuestra familia. En ese momento yo estaba tan feliz como podía. Mi joven esposa y yo pastoreaba un grupo de gente joven, sin ofender, pero la gente joven es divertida y simpática. En cambio, otra gente no es tan simpática y es complicada. Yo hubiera sido feliz haciéndolo el resto de mi vida, pero antes de darme cuenta, ya era pastor. Antes de darme cuenta, hace 3 o 4 años ahora, estaba a cargo de una iglesia de miles y miles de personas y se suponía que yo fuera su pastor. Mi padre murió luego de un año de que yo estuviera pastoreando la iglesia. Ese año estuvo mayormente postrado en cama. Él veía mis prédicas vía satélite y luego de 6 meses prácticamente agoté todos mis buenos sermones. Y recuerdo haber pensado, creo que tengo que presentarme delante de todos y abrir el micrófono para el que quiera hablar. Porque es todo lo que se me ocurre. ¿Alguna vez has quedado sin ideas en tu vida? ¿Has sentido que no tienes lo necesario? ¿Has sentido que estás enterrado por una circunstancia, una situación, un problema, un dolor o dificultad? Y te preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer? Hoy tengo buenas noticias para ti. Jesús dijo, sígueme. Yo soy más. Recuerdo cuando mi padre murió, ¿saben? Era mi mejor amigo. Nos enviábamos mensajes de texto al menos 7 u 8 veces al día. Papá siempre será, incluso 3 años después de su muerte, casi 4. Algunas veces lo olvido y estoy a punto de enviar un mensaje de texto. Ya saben, la reacción, mi héroe. Y recuerdo pensar, papá, el plan era que si alguna vez yo fuera a dirigir la iglesia, tú ibas a estar allí dándome consejo. Ahora mi papá se ha ido y yo pienso, muchas gracias papá, tú te has ido. Y yo me he quedado aquí viendo cómo me las arreglo. Todas estas personas muy inteligentes en Seattle decían, ¿quién es este pobre chico? ¿Y de qué estará hablando? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y recuerdo que el Espíritu Santo me empujaba a 2 Corintios 1:20. En él, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Esto significa que Jesús es Amos, quien cumple y el cumplimiento de todas las promesas de Dios, porque Él es la sustancia y la suma de todas. Y eso me dio duro. Yo ya no tengo a mi Padre, pero todavía tengo a Jesús. Y Él es más que suficiente. ¿Qué estás atravesando? Esta no solo es una buena prédica, es muy buena, por cierto, pero esta no solamente es una buena prédica, esta es la Biblia, esta es la verdad, Él es más. Y si tú simplemente le sigues, si lo dejas a Él, tú no eres, ¿puedo decirte algo? Tú no eres oponente para el pecado. El pecado es real. La gente dice que no cree en el pecado. Déjame pegarle a tu mamá y preguntarte de nuevo, ¿existe el pecado?
Claro que sí, existe lo correcto, lo incorrecto, el bien, el mal, el pecado. Y el pecado, tú no puedes superar el pecado y todas las ramificaciones del pecado que simplemente existen en este planeta doloroso. Amigo, tú no eres rival para el pecado, ni yo tampoco. Pero la Biblia dice en Romanos 5:20 que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Dios es mucho más. Dios puede conquistar el poder del pecado. Dios puede conquistar la depresión en tu vida. Dios es mucho más. Él es la sustancia y la suma. Él es el cumplimiento y el que lo cumple. Él es tu sustento. Él es tu fuente. Él es tu fuerza. Él es tu vida. Él es más que suficiente. Efesios 3:20 dice, Él es asombroso. Él es más que conocimiento. Él sobrepasa el conocimiento. Sabes, cuando muramos, yo soy una de esas personas que creen en el cielo con todo su corazón. Cuando muramos, yo no quiero ser ese tipo que llega al cielo y mi reacción inicial, y tal vez esto le ocurra a todos, pero yo quiero disminuir esta reacción lo más que pueda. No quiero llegar al cielo y decir, ¿estás hablando en serio? ¡Vamos! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres así de grande? ¿Eres así de increíble? Yo estaba allá abajo preocupándome por $373 con la compañía eléctrica. ¿En serio? Desperdicié los últimos 15 años de mi vida totalmente obsesionado con este problema o este reto, y tú eras así de asombroso. ¿No podrías haberme dicho al menos un poquito? Saben, el cielo es tan asombroso. Los edificios están hechos del cristal más transparente. Piedras preciosas transparentes para que puedas ver a través de ellas y ver el tesoro verdadero que es Jesús. Sabes, su belleza y majestad es tan grande, tan opulenta y tan majestuosa que Él utiliza oro como pavimento en la eternidad. No quiero llegar al cielo y decir, de ninguna manera. Significa que yo pude haber estado bien, incluso cuando me despidieron. Que de hecho había vida después del divorcio. Y ahora aquí delante de ti. ¿En serio? Eres así de bello. Eres así de inmenso. Eres mucho más de lo que hubiera imaginado. Yo quiero vivir mi vida a la luz de su abundancia. Dios es suficiente. No te vayas de aquí y dejes que el tema de tu mente y de tu corazón sean las circunstancias y las situaciones. Estas dos pasarán. Pongamos nuestros ojos en el primero y el último, el alfa y la omega. En conclusión, esa debe ser una de las palabras más hermosas para millones de oyentes en todo el mundo. El 65% de la audiencia se reengancha en el momento que se menciona esa palabra. En conclusión, conclusión. Jesús es primero, por ende es más. Y para terminar, segundo, Él está antes. No solamente es más, sino que también está antes. En nuestra pequeña metáfora absurda, si estuviéramos en una carrera y me ganaras, significa que tú llegas al sitio que deseamos llegar antes. Cuando Jesús nos invita a seguirle, Él está diciendo, déjenme ir antes. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer provisión, para que yo pueda preparar, para que yo pueda hacer para ti lo que tú no puedes hacer para ti mismo. Jesús está antes que tú. Todos ustedes saben que Dios nunca está sorprendido. Él es soberano. Ser soberano y estar sorprendido, eso no se puede unir. Porque Él siempre sabe de inicio a fin y de fin a inicio.
Jesús en Marcos capítulo 14 dice algo que yo encuentro un poco ofensivo hacia Pedro. Esto ilustra mi punto. Ahora, de entre los 12 discípulos, Pedro es el único que tiene más de 21 años. Él toma la mayor parte de la narrativa del Nuevo Testamento. Él siempre está hablando. Y Marcos 14 no es la excepción. Jesús le está explicando a sus 12 discípulos, miren, yo voy a morir y cuando muera, todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora observen lo que dice Pedro. Pedro dice, ¡ja! Sí, claro. Aunque todos, aunque los demás 11 se escandalicen, yo no. Ahora, esta es la parte que es un poco frustrante, porque Jesús le dice, ¿quieres apostar? Le dice, claro que lo harás. De hecho, y comienza a darle los detalles. Le dice, esta noche, en un par de horas, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Esto es como Romeo y Julieta. Ahora en este momento yo empiezo a decir, Señor, tú sabes lo que va a hacer. Déjalo que lo haga. No le pongas más sal a la herida, hablando metafóricamente. Tú sabes lo que él va a hacer. Él no sabe, pero tú sí. No le digas lo que va a hacer, porque cuando lo haga dirá, oh no, me dijeron que lo haría, de todos modos lo hice. Solo déjalo que lo haga. Porque de todas formas, él lo va a hacer. La Biblia dice que los otros 11 decían, sí, nunca te vamos a negar. Nunca. Un par de horas más tarde, Pedro está negando a Jesús, a una niña de secundaria con una hoguera. Yo no lo conozco, no lo conozco. ¿Te puedo decir algo? Eso es malo. ¿Sabes? Solo déjalo serlo. Jesús vuelve de la muerte, como lo había prometido. Y en Marcos 16:7, observa lo que dice Jesús. Dice, ahora vayan y digan a sus discípulos. Y a Pedro, sí, díganle. ¿Sabes por qué lo dice? ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo a Pedro? ¿Sabes por qué? Le dijo a Pedro específicamente lo que iba a hacer, cuándo lo haría y cómo habría de hacerlo. Porque quería que Pedro supiera, yo estoy antes que tú. No te preocupes, yo sé lo que vas a hacer. Aún así te amo, aún así te escogí. Aún estoy contigo, aún estoy para ti. Yo ya lo sé. Es increíble cómo la gente llega a la iglesia, o de hecho algunos ya ni siquiera vienen a la iglesia, debido a lo que han hecho. Ellos creen que su desempeño dicta la disposición emocional de Dios hacia ellos. Eso es irracional, es ridículo y totalmente ignora el hecho de que Dios es soberano. En otras palabras, algunos de ustedes vinieron saltando de alegría este fin de semana, pero estarás deprimido el próximo fin de semana porque tuviste una mala semana. Te tengo noticias. Dios te conoce hoy día, te conoce esta noche, te conoce este fin de semana. Pero Él también conoce qué es lo que harás el próximo fin de semana y aún así Él te ama esta semana. Aún si Él sabe lo que harás el próximo fin de semana, lo que prueba que si Él te ama hoy día, Él te amará mañana. Él está antes. Su amor nunca cambia. Es difícil avanzar en la vida algunas veces. Si has estado allí, yo lo he estado. Pero cuando sabes que Él está antes de ti, puedes seguir progresando. Mi padre moriría. 2 años y medio antes de que muriera, tuvimos un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico sentí que Dios me empujaba. Estábamos contentos con 2 hijos, pero sentí que el Espíritu Santo me dijo, tendrás un tercero. Nunca lo escuché de Dios, pero sí tuve este sentimiento. Vas a tener una hija, llámala Grace, para que siempre sepas que no importa lo que ocurra con tu padre, mi gracia es más que suficiente. Mi padre murió y yo sostenía a mi pequeña hija de 1 año en mis brazos. La nombramos Grace. Y recuerdo estar en Las Vegas con mi hermana. Mi papá había muerto recientemente. Y yo estaba sosteniendo esta manifestación rubia de ojos azules de la soberanía de Dios y la provisión de Dios. Y estaba viendo esta pequeña niña que aún no puede ni hablar. Y comienzo a pensar, Dios, tú sabes. Y tú ya me has dado todo lo que he de necesitar para ser quien tú me has llamado a ser.
Tú puedes atravesar lo que sea que estés atravesando, porque tú sabes que tu Dios es más y que Él está antes. Yo no sé tú, pero yo voy a seguir a Jesús. ¿Quisieran orar conmigo? Jesús, gracias por este momento. Gracias por tu bondad y por tu gracia. Con todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada, si estás aquí y dices, Judah, yo quisiera seguir a Jesús. Quisiera darle mi vida a Jesús. Quisiera conocer este perdón. Quisiera entregarle mis pecados y recibir su perdón. Si ese eres tú con todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada, donde estés, escuchando o nos estés viendo, voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3, ¿podrías levantar tu mano un segundo? 1, 2, 3. Si ese eres tú y quieres seguir a Jesús, todos los que nos están escuchando y nos están viendo podrían decir, Señor Jesús. Todo el mundo simplemente digan fuerte, Señor Jesús, aquí está mi vida. Es tuya. Voy a seguirte. Te amo porque tú me amaste primero. Gracias, Jesús. Amén.